Alerta en C5N, esta mujer es Beatriz López. Mató al marido, policía federal, harta de las palizas que le daba, harta de las amenazas, harta del maltrato. Sin embargo, está con prisión domiciliaria y sin embargo, un fiscal de Lomas de Zamora acaba de pedir que la condenen a 10 años y 8 meses de cárcel. La pena que le puede caber a quien mata a su cónyuge es perpetua. Pero en este caso el fiscal entiende que se dan los parámetros para lo que se conoce como una atenuación extraordinaria de la pena. Es decir, no le alcanza para pedir la absolución, no le alcanza para proponer, por ejemplo, la inimputabilidad de esta mujer, pero sí le alcanza para pedir una pena, entiende el fiscal, moderada, si se la compara con la perpetua que le podía caber por matar al esposo. Reiteramos que es un planteo que acaba de hacer el fiscal ante el tribunal oral que lleva adelante este juicio. Una historia que empezamos a contar aquí en C5N en pleno debate. Esta es la mujer que cumple arresto domiciliario. Yo sabía que lo tenía que hacer, o sea, no tuvo nunca en mi mente jugar. Y ahora el tribunal acaba de disponer que el día 3 de diciembre se dé a conocer el veredicto. Reitero. ¿Se esperaba esta acusación de la Fiscalía? La defensa, obviamente que la defensa entendía que no había mérito para acusar. Vamos a dar a conocer hoy aquí en C5N las pericias psicológicas que se le hicieron a Beatriz López. Estas son las pericias psicológicas. La defensa proponía el escenario de la inimputabilidad, proponía un escenario para sacar absuelta a Beatriz López, pero ahora el fiscal del caso entiende que hay mérito para condenar. Eso sí, atenúa el monto de la pena. Es una variante que tiene el código que se aplicó, por ejemplo, en el caso de Susana Freidós, que mató al gobernador de Río Negro, Carlos Soria. En el juicio le dieron también un monto, creo que era de 18 años de prisión, por la atenuación extraordinaria de la pena. Vamos a charlar en un rato con la defensa de Beatriz López para entender de dónde surge esta alternativa que propone el fiscal, pero lo concreto es que hay una acusación fiscal. No es que el fiscal pidió la absolución o desistió de acusarla, por eso. Sino que pidió pena. La Fiscalía pidió pena, que era algo que nosotros preguntábamos en su momento si era así, digamos, si iba a creer la historia completa que nos narró en vivo en su momento la acusada de una vida muy triste, de una vida de acoso, terrible, de golpes, de violencia, de amenazas, de torturas. Sí, y además recuerdo lo último que había dicho Beatriz, que fue el momento en el que se le aparece la oportunidad, solo por llamarlo de alguna manera, de asesinar al marido, que dijo que el marido le había dicho que esa noche ella se iba a convertir en asesina y que tenía que ir y matar a un vecino. Tenés razón. Y allí es donde se le representa ya por primera vez esa figura de que de alguna manera u otra ella iba a convertirse en asesina. Claro, tenés que ir y matar al vecino, le dijo, supuestamente. Claro, sí, según lo que nos relató la propia Beatriz. El tema es que evidentemente muchas de las cosas que nos contó, más allá de las denuncias previas, no lo pudo probar. Si no, la Fiscalía no hubiera pedido eso, Mauro. Bueno, el tema es que la Fiscalía pidió pena, a diferencia de lo que pretendía la defensa, que era directamente que la Fiscalía desista, hubo pedido de pena. Y ahora vamos a charlar en segundos nada más con la abogada defensora para que nos explique por qué cree que el fiscal acusó, teniendo en cuenta este relato que vamos a compartir ahora de Beatriz López. Presten atención. A ver. El relato en primera persona de una mujer que dice: maté para no morir. Yo llegué a mi casa cuando pasó el momento ese, yo salí corriendo y bueno, vine acá a la casa, esta es una casa de mis papás, ¿no? De mis hermanos. Y yo vine corriendo acá y bueno, le dije a mi papá para llamar al 911. Yo me entregué en el momento. No, yo sabía que lo tenía que hacer, o sea, no tuvo nunca en mi mente fugarme ni nada por el estilo. Yo me hice cargo de lo que hice. De entrada mi papá llamó al 911, vino la policía y después mi papá llamó a la ambulancia porque fue a ver y dijo que respiraba. Mi papá vino, llamó a la ambulancia, volvió a llamar al 911, todo para agilizar, ¿no? Y bueno, lo llevaron de mi casa y bueno, y no sé cómo
cómo explicarte el momento del hecho, pero yo te digo que fue una noche tormentosa. Si bien pasé muchas noches mal con él, ¿no? Días enteros, pero esa noche, no, si me preguntás, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó, que agarré el arma que estaba al lado de él, en medio de los dos, digamos. Y bueno, y le tiré, pero si me preguntás qué me pasó, no sé qué me pasó. A la bebé decirme que ella tenía que acatar órdenes. O sea, una bebé de días. Decía, ella tiene que acatar órdenes. Si yo le estoy diciendo que se calle, se tiene que callar, me decía. Cuando la bebé estaba llorando. Y bueno, y con ella no, pero conmigo, o sea, con ella el arma también, no, pero conmigo sus elementos de trabajo lo usaba, ¿no? Todos sus elementos para amenazar, hacerme cosas. Violaciones en sí, violaciones. No, sí, está. Con su arma, o sea, lo que él tenía. Un día yo le dije, no me dejaba venir a ver a mi hija Rocío, ¿no? A casa nomás vivíamos, no me dejaba venir a verla. Y yo un día me puse y voy ahí, porque ya había pasado no sé cuántos días que no la veía, no sabía nada. Y le digo, yo voy a ir, le digo, así como, o sea, la primera vez que como que no le iba a hacer caso, ¿no? Y le digo, yo voy a ir, le digo, yo voy a ir. Y saca del bolsillo y me tira gas pimienta. Me tira gas pimienta y se ríe y me dice, dale, anda ahora, me dice. Y bueno, y ahí ya sobre lo que me había hecho, ¿no? Que me había provocado de todo, o sea, vómitos, mareo, bueno, el dolor de los ojos. Yo padezco de asma. Es más, anoche estuve con una crisis de asma, ¿no? Bueno, y yo padezco de asma y él lo sabía, y por eso también, o sea, no, yo ahí con él no podía tener un PAF, no podía ir al médico, no podía nada, me tenía que curar sola. Él a mí no me dejaba ni a sol ni a sombra, por sus amenazas de que él iba a matar a mi familia, o sea, me dijo, yo tengo, disculpe, así hasta el loro los voy a matar, me dijo. O sea, yo tengo mi mamá, tengo mi papá, hasta mi sobrino, mi hija Rocío, mi hermano Carlos, mi hermana Irene, a todos me los iba a matar. ¿Y qué iba a hacer yo contra eso? El poder irme. La madre de él dijo, ¿por qué no? Ella se fue, ella pasó por lo mismo y se fue. Y me dijo, ¿por qué no te fuiste? Me dijo. Bueno, ahí está el testimonio, muy fuerte. Esta es la pericia psicológica que se le hizo a la imputada. Reiterar que a pesar de este relato, el fiscal entiende que amerita pedir pena. Es cierto, con la variante de la atenuación extraordinaria de la pena que le corresponde a quien mata a su cónyuge es perpetua, salvo en este caso que el fiscal dice, para mí hay que condenar, pero atenuar. No dice, no hay que acusar, no dice, hay que absolver. El fiscal entiende que hay que condenar y ahora el día 3 de diciembre se resuelve esta historia en los tribunales de Loma de Zamora. Veremos qué pasa. Es muy fuerte haber escuchado a Beatriz en primera persona. Le agradecemos a Raquel, que es la abogada de Beatriz y que la veíamos también en esa nota. ¿Están satisfechos con esto que ha entendido el juez? ¿Entienden que es importante la atenuación de la pena que obtuvo Beatriz o no? ¿O esperaban que sucediera otra cosa con ella? No, el tribunal todavía no se ha expedido. Se expide el 3 de diciembre. Y con respecto al pedido del fiscal, no estamos para nada de acuerdo. Nos opusimos, dijimos que el trastorno mental transitorio en este caso es completo, tal cual lo determinó toda la asesoría pericial de Lomas. Hablaron 2 psiquiatras, más el doctor Navarro, al cual ustedes conocen, que es nuestro perito de parte, y además también 3 psicólogas, no solamente 3 psiquiatras, sino 3 psicólogas, que dicen que su actitud compadece con el trastorno mental transitorio completo, que eso significa inimputabilidad. Y nosotros ayer ofrecimos también, y por supuesto queda claro, que la señora tiene que ir urgente a terapia, que la señora tiene que ser asistida por psicólogos y psiquiatras. Mucho se dijo ayer respecto de la víctima. La víctima, por supuesto, es Gastón Márquez.
es el final que nosotros no queremos, una persona fallecida. Pero también es cierto que hoy Beatriz López sigue siendo una víctima, porque el primer terror que Beatriz López sigue manteniendo es el de Gastón, a pesar de que está muerto. Acá está el dictamen pericial, tengo las conclusiones a mano. Dice, por lo expuesto y del examen pericial psiquiátrico forense practicado resulta que Susana Beatriz López no padece en el momento del examen de alteraciones morbosas ni insuficiencia de sus facultades mentales. Esto es al momento del examen. Presenta una estructura de personalidad organizada bajo la modalidad de la neurosis histérica con síntomas depresivos, entidad que no comporta alienación mental. Es una persona que conserva en el momento actual la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. 4, que es el punto donde se agarra la doctora, al momento del hecho presentó un trastorno mental mórbido bajo la forma de trastorno mental transitorio de tipo espontáneo, bajo la forma de reacción vivencial anormal que afectó su capacidad judicativa. Es lo más difícil de probar. ¿Cómo hizo los peritos para determinar que Más al allá de lo que momento dicen del hecho... los peritos, ¿no? Claro, pero frente a un tribunal probar eso es muy difícil. Pero ¿cómo hicieron los peritos para acreditar que ella sufrió un trastorno mental transitorio de tipo espontáneo al momento del hecho? Bueno, esto es muy importante y ayer se verificó la evaluación de cada uno de los profesionales. El primer médico que la ve es el médico de policía que hace el reconocimiento médico. Y a él le llama la atención y dice, urgente a psiquiatría. Dice justamente el que lo ve, la ve a las 4 horas de ocurrido el hecho. Dice, urgente a psiquiatría. Después la ve la propia fiscal, Recalde, por supuesto la fiscal de investigación en la provincia de Buenos Aires, le dice, pone la misma declaración indagatoria, que ella está muy mal, que también... O sea, que no le cree, porque de alguna manera el 308 pone cómo se encuentra la imputada, cosa muy rara. Luego la ve un ginecólogo. El ginecólogo también dice, mándela urgente a psicología. Raro en un ginecólogo que mande a alguien a psicología. Y luego la persona que más la ve es la doctora Forjú, que es una de las principales médicas psiquiatras de Lomas de Zamora. Y esta médica, que es brillante y que es llamada la maestra por sus pares en Lomas de Zamora, la ve durante más de 12 entrevistas. Cuando la ve, hace un análisis semiológico. Y vos me dirás, che, ¿cómo es el análisis semiológico? Todo, aclaremos, pegado casi al homicidio 24 horas. Claro, el semiológico es un análisis que lleva muchísimo tiempo. No, pero la primera revisión es rápidamente. Exactamente, 4 horas, 8 horas, 12 horas son las diferencias en las cuales lo ven los 3 primeros profesionales, incluyendo a la doctora Recalde. Ella se presenta voluntariamente, ella pide que llamen al 911, ella asume su culpabilidad en un momento y dice, pero ¿cómo? Yo lo hice, pero cómo lo hice no sabe decirlo. Ella lo que tiene son amnesias lacunares. Ella es una persona como nosotros, neurótica. Sí. Podríamos decir que en las 3 estructuras mentales ella entra en la neurosis. ¿Qué le pasó en ese momento? Sí, ¿qué le pasó? A ver. En ese momento lo que tuvo es un trastorno que, como bien dice la doctora Forjú, sería algo así como una psicosis que dura minutos, segundos. ¿Por qué el fiscal no lo meritúa para pedir la absolución? El fiscal realmente me sorprendió. ¿Qué quiere que le diga? Me sorprendió. Se basa en errores de un perito al declarar, que dijo que estaba permanentemente, se sentía mal, y la verdad no sé de dónde se agarra. Sinceramente no tiene fundamentación jurídica alguna para pedir el trastorno mental transitorio incompleto, porque dice que comprendió algo y que le atenúa la pena. Ya hablamos de esas cuestiones técnicas y ya hablamos con Beatriz, enseguida Melina la va a presentar, pero estamos ante un caso que es finito. Es muy finito. Es finito, porque estas situaciones se dan permanentemente. Y si bien es cierto que mucha gente, y muchas mujeres particularmente, son victimizadas por muchos hombres, la muerte como resultado final es lo que no debe quedar como ejemplo, que creo que está valorando el tribunal, y por eso necesita más... Claro, no, pero yo también. No, ya sé. Y no es algo permanente. El trastorno mental transitorio completo es algo excepcional, de permanente no tiene nada. Por eso, justamente, por eso es difícil de probar. Ahora lo vamos a hablar con Blanca también. Beatriz, nos estás escuchando. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, nosotros hemos hablado muchísimo tiempo con usted aquella vez y nos ha interiorizado bastante sobre su historia y todo lo que
lo que vino previo esa noche a que usted terminara asesinando a su esposo. Pero ese primer contacto con la policía que establece usted después de que su esposo está muerto, ¿cómo fue? Cuando vinieron a buscar. Sí. ¿Usted llamó a la policía para avisar que lo Sí. que había pasado? Sí, sí, mi papá llamó. Su papá. ¿Y cómo Mi fue? papá llamó y bueno, vino el patrullero. Y bueno, averiguaron un poco, digamos, investigaron. Y bueno, de ahí me llevaron a la comisaría. ¿Y usted se acordaba lo que había pasado? ¿No se acordaba? Y algo me acordaba. ¿Y en el momento pudo decir, yo maté a mi marido? No, no dije así, lo maté. Bueno, le disparé. Le disparó. Ahora, Mauro Zeta le habla. ¿Cómo no? ¿Cómo tomó el pedido del fiscal para que usted vaya presa 10 años y 8 meses? Y me asombró realmente porque, más que nada por el trabajo de la doctora Raquel y el otro abogado, doctor Garín, yo pensé que venía la solución. Realmente, aparte por todas las pericias y todo que dieron que era inimputable, y bueno, yo esperaba solución. Evidentemente, recién lo estábamos hablando y lo vamos a seguir hablando con su abogada, Beatriz, y acá hay cuestiones, además de las legales, hay cuestiones que a veces sirven como ejemplo. Y si bien humanamente se entiende perfectamente la situación que usted atravesaba antes y el resultado final, que evidentemente es el que nadie deseaba, también desde la justicia deben dejar un mensaje, ¿sí? Y tienen que probar efectivamente que lo que ustedes dicen es cierto. Y por ahí es el gran desafío que tiene su defensa de probar que efectivamente lo que a usted le pasó por una alteración momentánea. Usted comprenderá que es muy difícil de probar, digamos. Y nosotros le creemos, pero no somos nosotros los que le tenemos que creer. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Sí, yo no estoy mintiendo, yo no estoy mintiendo. Lo importante no es, lo importante acá, que nosotros la defensa no lo probamos. Esto que quede claro. El trastorno mental transitorio completo no surge de la defensa, surge de la asesoría de Lomas. O sea, son los peritos de oficio los que lo determinan. Pero le tienen que dar crédito. Pero perdón, estamos dando crédito ahora en la causa de este Lucas, estamos diciendo que es imputable y le creemos. ¿Por qué no creemos cuando dicen que es inimputable? Mi pregunta es esa. Porque podría ser la razón de todos los casos. No, no es así. Que lo explique la doctora que es psiquiatra. No, hola Guillermo, ¿cómo Como te va? planteo, digo, ¿eh? No, es así. Yo me pongo en abogado del diablo. Un Bueno. cliente No, mío para mató nada, a alguien y doctor. yo digo, bueno, fue transitorio. Sí, bueno, pero yo te hago la Necesita muchos pericia. psiquiatras y Sí. psicólogos Claro, que te hago lo la digan. pericia, te veo el antes, el durante, el después, o sea, la criminodinamia del hecho, y te voy a decir, es un trastorno mental transitorio, no es un trastorno mental transitorio, la forma de actuar el crimen fue organizado, no fue organizado. O sea, esas son diferencias abismales. Aparte, cuando vos ves un trastorno mental transitorio, cuando lo periciás a pocas horas del hecho, no te lo olvidás más. El estado en que viene la persona es un estado donde sigue conmocionada la persona. Por eso le preguntaba yo a Beatriz cuál era el estado en el que ella se había puesto en contacto y qué es lo que ella se acuerda que había referido, para ponernos un poco, si se puede, en la cabeza de cada uno de los profesionales que tienen que encontrar un fallo a todo esto. Porque en definitiva, por supuesto, y que sobre todo yo siendo mujer comprendo y también de alguna manera hasta confieso, esperaba que Beatriz fuera absuelta. Porque No lo sabemos todavía, ¿no? Claro, no lo sabemos. Hay un además, pedido del hay un fiscal. pedido, pero también al mismo tiempo entiendo lo que plantea Guillermo como lo que puede plantearse en la cabeza de otra serie de profesionales, y que es, ella en definitiva mató a su marido. A ver, Perdón, y además no se pudo acreditar porque muchos dicen, a ver, quiero ir a este punto, doctora Leyenda. Vamos a suponer que, y no hay por qué dudar del testimonio de Beatriz, que ella venía sufriendo constantemente malos tratos, amenaza con armas, violación con Violaciones. arma de fuego y demás. Y eso es lo que cuenta. La justicia debe acreditar si eso pasó ese mismo día, por ejemplo, para una excepción de legítima defensa. Bueno, ¿O nunca se planteó la legítima a ver, defensa? sí, se planteó subsidiariamente y acá viene un debate muy importante. Porque mucha gente se pregunta la violencia de género, qué tipo de delito es y si actúa inmediatamente o no el agresor. Y es muy importante lo que dicen gente que sabe mucho más que nosotros, Edgardo Dona, lo que dice Roxín en Múnich, lo que dicen extranjeros como los españoles y demás.
Lo fundamental es que el delito de violencia de género es un delito permanente, Claro. muy similar al delito del secuestro. ¿Qué significa esto? Que se configura por un montón de delitos individuales. ¿Y cuáles son esos delitos individuales tipificados por el Código Penal? Las lesiones permanentes, que iban día a día. O sea, no debiera importarle La a la amenaza. normativa que ese día en sí no pasó En nada. realidad Vamos a es un suponer delito- que ese día no pasó nada contra es un la delito integridad de permanente. ella. Pero le según lo pasó que durante difiere. toda la relación, por lo tanto ese día también le pasó. A ver, que no le... Perdón. Hay testigos, y esto que queda claro, no son las palabras de Beatriz quien acredita la violencia de género. Son un montón de testigos que ya en la causa y que luego en el debate acreditaron la violencia de género. O sea, esto que quede claro, gente que la vio como por la calle, la tiraba de los pelos y la arrastraba de los pelos hasta su domicilio, más de 2 cuadras. Raquel, También creo- explicaron que ella pidió socorro a 2 amigas y las 2 amigas no la ayudaron, una porque era víctima de violencia de género y no podía resolver ni siquiera lo suyo, y la otra porque él, lamentablemente la víctima, Gastón Márquez, la había amenazado a sus 4 hijos. O sea, esto es clave. La violencia de género y la situación de Beatriz no lo dice Beatriz, lo dice todo un barrio que No, no, realmente sí, de hecho, lo que hizo el barrio... Si se llegó a esta situación es porque... Porque nadie hizo nada. claro. Nadie hizo nada. Eso está clarísimo. Y la responsabilidad es social. Que quede claro que acá toda la gente que estaba llorando ayer en la sala Sí. de la audiencia en realidad lloraba por culpa. Y voy a decir esto, lloraba por culpa. Todos lloraban porque sabían que tenían una cuota de responsabilidad en la muerte de Gastón Márquez. Beatriz, que está en línea, ¿usted lo siente así también? Que a usted la dejaron sola durante todo ese proceso de violencia que le tocó vivir. Y no quiere decirlo, no quiere... No puedo decirlo. no puede decirlo Pero te contra quiero- sus amigas. Quiero agregar algo pero ahora, eso lo sí. que es el daño psíquico permanente y Sí, lo que cómo es no. la tensión intrapsíquica, que justamente es lo que después va a ser el estallido psicomotor. Sí, lo que pasa es que yo entiendo ese argumento, también están discutiendo, aquí los jueces van a discutir el día del hecho al momento del No hecho. tiene nada que, o sea, No lo van no. a tomar como algo Como en un global. delito permanente no, No, se ve No eso. conozco que fallen de esa manera. Mire, yo le Sí, voy a hay. Los comentar. jueces fallan sobre el hecho, en No, general, no, digo. no, Si es un hay, que delito cambiar, tenido- hay que cambiar la cultura judicial y estoy de acuerdo en eso, pero en general fallan sobre Pero el he hecho. Bueno, tenido pero ya hay, casos, te digo, hay un montón no, de sí. jurisprudencia al respecto que es un delito permanente. Todo el mundo sabe que la violencia de género, todos los abogados estudiosos sabemos que la violencia de género es un delito permanente Estoy de acuerdo. y no es delito de un día. Pero en general, usted coincide conmigo, son pocos los fallos que toman esa línea de tiempo. Los Es más, jueces le que digo- hacen, miran el hecho. Dicen, ¿le estaba pegando ese día? ¿Hay elementos para gritar una legítima defensa? Nadie, en general, no miran hacia atrás. No. Es No, poco espera, común que espera, miren hacia Mauro, atrás. no. Mire que Porque- cubrí juicio hace 20 años que cubrió juicio. Sin ¿sí? duda En materia alguna, judicial. Está Sin bien, duda no, alguna. pero sacalo de la violencia de género, que por ahí es lo que está empantanando un poco la cuestión. Sí. Cuando hay una injuria permanente, de repente, en un momento determinado, de una forma tardía, una forma diferida, probablemente no inmediata, que es esto lo que vos decís, se produce el estallido psicomotor. Y esto sí lo miran los jueces. ¿Puede ser por eso que el fiscal pide la atenuación No, extraordinaria no, de el la fiscal pena? El pide la puede atenuación, ser. sinceramente, lo voy a hablar después de la sentencia. Bueno, no Lo quiere voy a decir. hablar después de la Pero, sentencia, claro, lo cual pero- fue muy Beatriz, a ver. sorpresivo para mí. Beatriz, ¿qué piensa de todo Beatriz, esto? queremos hablar con usted. Sí. ¿Puede opinar respecto de lo que están acá debatiendo las profesionales y también sobre cómo se siente usted ahora? ¿Qué es lo que cree que va a pasar con usted? No, y ojalá supiera qué es lo que va a pasar. Sí, bueno, yo, la confianza de mi abogada está. Yo sé que es buena abogada, sé lo que es como persona y sé que me está defendiendo con uñas y garras, como se dice. Y bueno, yo espero en ella. ¿Le puede recordar a la gente qué le hacía a su esposo? ¿Y qué no me hacía? ¿Qué no me hacía? ¿Y qué le hacía? A ver, por lo menos para entender qué pudo haber pasado para que usted tome la determinación No de tomó la matarlo. determinación. No tomó la Esta es la determinación. diferencia, Eso Pero Mauro. es déjela muy hablar a bien. ella, Pero no señora. tomó la Después la determinación. psiquiatra. Está dice. bien, pero deje hablar a la persona que está involucrada en el hecho. Después le pregunto, pero si no escuchamos a la persona que es la que vivió la situación en carne propia. A ver, cuénteme usted, Beatriz. Bueno, como yo lo dije, yo vivía con un arma en la cabeza, así, nomás. Vivía con un arma en la cabeza, con un cuchillo en la garganta, haciendo que se me iba a cortar el cuello. Y bueno, es de todas cosas. Yo se los conté a ustedes.
No, yo le conté bastante a ustedes. Acá la psicóloga dice que no es una Psiquiatra. determinación. Cuéntenos por qué. Psiquiatra. Psiquiatra, No, perdón. como Porque no, cuando vos tomás una determinación tenés libre albedrío y ella no lo tuvo en ese momento. No puede decidir. Aparentemente, o sea, en un caso como este, sin hablar del caso, como siempre aclaro, no puede decidir, es un automatismo. Toma una persona que está en un trastorno mental transitorio, toma lo que tiene a mano y ejecuta algo. Claro. Como es un que- estímulo y una reacción. Exacto. Sí. Primero viene el estímulo, Sí. exógeno o endógeno. Viene una gran conmoción afectiva que no hay que confundir con la emoción violenta, porque en todo Ajá. caso, si lo entendemos como jurídicamente como una emoción violenta, sería una emoción violenta de grado tal que configura un trastorno mental transitorio según Shiver Calawi. O sea, no te estoy hablando de un autor cualquiera. Le leo, O sea, doctora, la según parte los- de la pericia, a ver si nos Sí. puede ayudar usted que Acá sabe tiene del otra, tema. si no. Dice, al momento del hecho presentó un trastorno mental mórbido bajo la forma de trastorno mental transitorio de tipo espontáneo, bajo la forma de reacción vivencial anormal que afectó su capacidad judicativa. ¿Qué significa esto? El juicio. Afectó la capacidad No judicativa. pudo discernir. No pudo discernir. O sea, no pudo contar con la voluntad, con la capacidad de discernimiento, con el juicio normal. Ahí, pero te está diciendo que fue un trastorno mental transitorio Trastorno completo. mental mórbido. Mórbido quiere ¿Y no decir alcanza para la patológico. inimputabilidad con ese Eso dictamen? es inimputabilidad. ¿Y Es por qué el fiscal sinónimo. acusa? Vuelvo a repetir, después del juicio hablaré del fiscal. En este momento no voy a hablar del fiscal porque no me corresponde. Pero ¿por qué el juicio pide? Porque hay un particular damnificado, claramente. Entonces, cuando hay particular damnificado... La familia del muerto. Sí, la familia. Entonces, normalmente los fiscales tienen que hacer eco de lo que dice el particular damnificado. Acusar. Exactamente. Igual, de todos modos, yo creo que la función judicial es otra. Igual interpreto de otra manera la función judicial. Pero bueno, esto se hablará después. Pero queda claro que esa es una de las pericias, pero la segunda pericia vuelve a repetir, con Sí. respecto al momento del hecho, presentó un trastorno mental transitorio de tipo exógeno, bajo la forma de una reacción vivencial anormal que afectó su capacidad judicativa. Esta es otra psiquiatra. En este caso es la doctora García. Y el doctor Navarro, al cual ustedes conocen muy bien, Daniel, sí. Sí. dice que presentó los momentos de los hechos que la acusa, un trastorno mental transitorio de causa psíquica, una reacción vivencial anómala ante una situación traumática y terrorífica, no pudiendo actuar de manera lúcida ante el desborde de sus recursos de supervivencia, presentando una perturbación grave de su conciencia que le impidió comprender sus actos y dirigir sus acciones. ¿Y qué mide entonces la justicia? La O los justicia no se representantes expidió de la todavía. justicia. No, pero en este caso el fiscal. Bueno, la ¿Qué justicia, mide? la justicia es bastante grande y lo que definen en la asesoría pericial, El fiscal. el ¿Por qué fiscal, no- el Ministerio Público es otra cosa. ¿Por No qué me no- diga hablar pero- del Ministerio Público. No, pero está bien, pero es importante ¿por que qué nos no lo- preguntemos claro. por qué el fiscal acusó si tiene ¿Por este qué lo- dictamen Mire, hablando en médico. criollo, Porque es está muy presente el difícil particular damnificado. que si el fiscal acusa, el juez opine lo contrario. Pasa, pero es difícil. No, disiento. No, En eso no puede disiento. pasar que absuelva el Disiento, tribunal. disiento. Lo que sí sería directamente vinculante si el fiscal no acusaba. Claro. Si el fiscal no acusaba, automáticamente Por le eso te corresponde la digo. absolución. Pero acá acusó, ahora va a quedar en manos del tribunal. ¿Qué tribunal es? El tribunal era el número 6, compuesto por los doctores Vandenberg, la doctora Altamiranda Es y difícil. el presidente, el doctor Fernández. Son más que los menos. Perdón, disiento. Vuelvo a repetir. Disiento y disiento ¿por qué? Porque me sorprendió la actitud del tribunal, que en realidad lo tengo que felicitar, porque es el primer tribunal que respeta las reglas de juego del Código Procesal. ¿Qué significa esto? Que nos dejó preguntar libremente a todas las partes y que luego al final pidió aclaraciones de algunas preguntas. Espere que Lo que vamos- se dice es busque la vigilancia estadística. del artículo Busque 364. estadística de cuántas veces resuelven lo contrario. Espere que vamos a ir a Beatriz. A ver. Van a una No creo absolución que los directa. tribunales tienen una orden condenatoria. No dije eso. Pero Yo me dije está orden diciendo, condenatoria. porque la Yo orden dije- condenatoria es Yo dije que propia del fiscal. generalmente no opinan tan distinto. Bueno, yo vuelvo a disentir por mi experiencia de demasiados años que no le digo cuánto porque revela mi edad. Dígalo, dígalo. No lo voy a decir Estamos en porque revela familia. mi edad. Vamos a seguir hablando con Beatriz, sobre todo de nuevo para poder entender cuál era el tormento que ella atravesaba, porque es una mujer, le contamos a todo el mundo qué es lo que estamos hablando, una mujer que una noche, después de haber sido reiteradas veces violada, esposada a la cama, amenazada, hostigada, obligada a no hablar con nadie, un día le disparó, según sus propios dichos y la elección de esta palabra, a su marido. Beatriz, esa noche, esa madrugada,
ese tormento que viviste. Relátanos lo que él te dice respecto del vecino. Vos tenías que esa noche convertirte en asesina. Eso te había pedido tu marido. Sí. ¿Por Sí, qué? sí. Contanos eso. Y porque le tenía bronca al hombre. ¿Y qué te había pedido que hagas? Que al otro día nos íbamos a levantar los tres con Triana, ¿no? Y que yo lo tenía que matar, así me dijo, al cabezón. Ajá. ¿Esa Bueno, yo presión dije- fue el día anterior? Perdón, Beatriz, ¿esa presión fue ese mismo día o el día anterior? Ese mismo día. A ver, para mucha gente que no vio la nota que te hicimos hace un tiempo, recordá lo que te acordás del momento en sí. Ese mismo momento, él te quiere violar o abusar con un arma de fuego. ¿Cuánto pasa de esa situación al momento en el que efectúas el disparo? No era con el arma de fuego, era con la tonfa. O con la tonfa policial, perfecto. Sí. No sé cuánto tiempo habrá pasado. Pero fue la misma madrugada. Sí, sí, señor. Todo en el mismo lapso de una madrugada. Es un Toda dato la misma importante. noche. Hay dos cosas que pasaron por primera vez, que ella lo va a relatar bien la primera vez que él le apuntaba con el arma a su bebé de 49 días. Esto es fundamental. Esa noche pasó dos cosas nuevas. Primero, que le apuntó con el arma... Que nos lo de cuente 49. Beatriz. Por a ver, favor, por a ver, favor. A ver, Beatriz, Beatriz. contanos eso, por favor. Sí, él nunca, si bien la maltrataba de palabras, sacudones, la maltrataba a Triana, nunca lo había apuntado, como esa noche. Esa noche parado arriba de la cama, le apuntaba a ella. A la bebé le apuntaba con el arma reglamentaria de policía. Con un arma, sí. ¿Y qué le decía? ¿Qué te decía? A mí ¿Que la me iba a matar? decía, ¿querés que le tire? Me dijo, ¿querés que le tire? Y se reía. Se reía con cara de loco, digamos, ¿no? Vos contaste Horror. otro calvario, otro maltrato sistemático que él hacía cuando iban por la calle y demás, que decías, si yo saludaba a una No persona... podía levantar la cabeza. Claro, a ver, contanos, a ver, volvenos a contar esa historia porque mucha gente está escuchando que piden 10 años y 8 meses y queremos que entienda todo lo que llevó a ese crimen. Y bueno, sí, yo iba por la calle, no podía, pero no miraba a los costados, yo iba con el miedo de que alguien me salude, todo el tiempo así con ese miedo de solamente el saludo, ¿eh? Me saludo porque más si era, o sea, no quería que salude a mujer, a hombres, a nadie no quería que salude directamente, y más si era un hombre que podía ser amigo de mi papá, un vecino. Oh, me empezaba a decir de todo, sacudirme en medio de la calle, y bueno, y me decía cosas que no lo puedo decir, ¿no? Pero cosas de Insultos. mínimo, te gusta eso, querés hacerle esto, querés hacerlo lo otro, y qué sé yo, cosas así. Beatriz, ahora que él no existe más, ahora que él ya no está más físicamente, sin embargo, ¿está para vos todo el tiempo mentalmente? Está, sí que está. ¿Y se representa como todo el tiempo la aparición de él? Y el hecho de estar perseguida, yo me siento perseguida. ¿Y seguís actuando como evitando hacer determinadas cosas como si él todavía viniera y te diera una reprimenda por eso? Sí, que sigo así. Sí, y estoy en mi casa, estoy con mi mamá, mi papá, mis hermanos, con mis hijas. O sea que el tormento para vos no tiene fin. Que yo acá no podía venir. Yo no podía venir acá a la casa de mi mamá, no podía venir. No podía venir a verla a Rocío, bueno, ni a nadie, ¿no? Rocío es tu Principal era- otra hija. Pero sí. Beatriz está describiendo la situación que vivió con un hombre que era policía, ¿sí? Y sigue en línea, Beatriz, abrimos un poco el juego. Aclaramos que está con arresto domiciliario, por eso no pudo estar invitada acá en el piso, que es una sanción que tiene mientras dura el juicio. ¿A dónde voy? ¿No le realizan pericias profundas a alguien que va a llevar un arma de fuego? El otro costado de la historia. Muy buena tu pregunta, Guillermo, y ahora te explico por qué. Y alguien que supuestamente nos va a Ayer se defender. pidió Sí. el falso testimonio a la supuesta psicóloga de la Policía Federal, ya le avisamos, licenciada Rima,
que va a tener que estar ante tribunales, ellas y sus supervisores, porque violaron flagrantemente para el ingreso lo que se llama el protocolo para ingreso de la Policía Federal. Acá ¿Cómo es eso? Es muy interesante. Gracias a cuando se crea el Ministerio de Seguridad, la ministra Garré hace un discurso y expresa que basta de policías que entran porque sí, que va a pedir una serie de informes psicológicos y psiquiátricos para ingresar a la policía y no darle el arma a cualquiera. A cualquiera. Cuando ingresa, cuando le toman el examen a Gastón Márquez, hay un periodo en el cual le toman el examen, van pasando varias cosas y después le otorgan el arma. En el momento que le otorgan el arma estaba vigente ese protocolo y ese protocolo ordenaba que se revisaran todas esas cosas. Pero hubo alguien de la policía, seguramente 1 o 2 individuos corruptos, que evidentemente cambiaron estos papeles. Lo sorprendente es que esta psicóloga no firma el Bender, que es un test, el test famoso de Laureta Bender, es un test que dice si vos tenés problemas neurológicos, si vos tenés problemas de organicidad. El del registro de conducir, por ejemplo, ese es el Bender. Bueno, hay otro test de la persona humana, que en este caso lo ponen armado, y el otro test que no firma es el de la pareja, este test de las 2 personas. ¿Por qué no lo firma la licenciada? Porque sabe que esos test al señor Márquez no le daban ni siquiera para tener, como dijo recién la periodista, un carnet de conductor. Mucho menos le daba para tener un carnet para dirigir, por ejemplo, ser taxista, y ni pensar de ser colectivero, pero sí se le otorgó un arma. Este chico, que quede claro que para nosotros no representa a la Policía Federal, no representó nunca a la Policía Federal. Primero porque solamente tuvo 4 meses en la Policía Federal. Tuvo aproximadamente 22 días de licencia en esos 4 meses. Ahora, doctora, le quiero preguntar a usted, y tanto a usted como a Beatriz, si se pudo probar, aunque no sea materia de discusión en cuanto al homicidio, pero puede servir, como dice la psiquiatra, para sostener una posible absolución, si se pudo probar en el juicio con testigos todo el calvario, más allá de los dichos de la propia víctima, que alguien diga, sí, yo vi cuando la verdugueaba en la calle, sí, yo vi que la tenía amenazada, sí, yo vi que no dejaba saludar. ¿Hubo testimonios que abonen la hipótesis del tormento y el calvario que sufrió esta mujer? Perdón, que lo cuente Beatriz y que cuente quiénes son los testigos que ¿Alguien aportaron? vio las veces que te maltrató en la calle, declararon, vieron cómo te humillaba y demás? Sí, hay varias personas. Nómbralas, por favor. Bueno, está Natalia, Silvana, ¿Qué vieron? Héctor Cabrera. ¿Qué vieron? Y vieron cómo me pegaba en la calle. Mirá vos, directamente. O sea, es un Que me testigo. pegaba, Rolando Coronel, vecino. Y bueno, y eso de que no saludaba a todo el mundo, se daba cuenta, todo el barrio se daba cuenta que yo no era la misma. ¿Por qué no Y pesa yo eso? nunca tuve problemas con nadie. Yo siempre tuve buena relación con todo el mundo, o sea, el saludo por lo menos, quedarme a hablar, no sé. ¿Cuánto Yo nunca duró tuve problema todo? con nadie. ¿Cuánto duró tu relación con él y cuánto duró el calvario? Porque me imagino que cuando se conocieron hubo una relación de amor y donde se quisieron, se amaron y demás. ¿En qué momento arranca el sometimiento? Sí, y en total tuvimos 1 año y 2 meses, más o menos, 1 año y 2 meses. ¿Y cuándo empieza? Y bueno, no le sé decir exactamente, pero como usted dijo, primero no era así. Era como muy cariñoso, cosas así, no sé cómo explicarle. Lo que tenía, que era muy obsesivo conmigo primero, también. ¿Obsesivo en Como qué quería sentido? verme todos los días, prácticamente todo el día, que yo no podía. Yo vendía comidas también. Era absorbente. Tenías un Empezó un siendo trabajo. absorbente. Sí. Yo vendía Y- comidas y él me echó a todos los clientes que yo tenía. Oh, te dejó sin trabajo, además de todo. Sí, tuve además de que dejarte cerrar sin yo. vida. Yo tuve que cerrar porque yo tenía un trato con la gente, ¿no? Sí. Y ya con él, no, él, ¿qué querés? Así, y discutió varias veces y yo para evitar todo dije, no, cierro. Claro, venía alguien a comprarte comida y él no quería que en realidad, sobre todo si era hombre, que te comprara nada, ¿no? Sí, Claro. y me hizo hasta una puerta para que no esté con la puerta abierta, o sea, ¿Cómo? como una puerta
¿Una ventanita? Como un mosquitero, algo así, pero para que lo tenga cerrado yo. Ah. ¿Cómo? Pero- Para que no esté con la puerta abierta, toda abierta. Y yo no tenía miedo, sinceramente, yo no tenía miedo de estar tampoco me quedaba hasta tan tarde, hasta las 10:30 por ahí. Beatriz, ¿vos nunca intentaste en estos 2 años y meses separarte de él? Un año, fueron 1 año y algo. 1 año. ¿Nunca intentaste separarte de él? ¿Interrumpir la relación? Sí, muchas veces. Cuando empezamos, o sea, cuando ya, ponele después del primer cachetazo, ¿no? El primer cachetazo ahí vos te quisiste abrir de esta historia. Sí, ya quería, yo como que me he dado cuenta que, o sea, nunca nadie me había pegado a mí así, ¿no? Y cuando yo ya quise, él me empezó a decir que se iba a matar, si yo lo dejaba. Manipulador. Bueno, está bien, yo pensando siempre en la familia de él, ¿no? Claro, primero te convenció, entre comillas, por las buenas y después ya directamente te sometió. Ya después no lo ya podías, tenía que después ya no tener. lo podías dejar. No lo podía dejar, exactamente, yo no lo podía dejar, No tenías la opción al final. no. Eras su esclava. Yo sé que cuando él me lo dijo y me dijo, y alguien me voy a llevar, me dijo, ¿vos sabés a quién? Me dijo, que era Rocío. ¿Cómo? ¿Qué quiere? A ver. ¿Qué pasó Él con me dijo Rocío? que se iba a matar, me dijo, pero alguien me voy a llevar, me dijo. Claro, y amenazó con matar Con a la matar a la hija. nena. Y vos ya sabés a quién, me dijo. ¿Cuánto Sí. tiempo antes? No, ¿Varias veces? amenaza contra Rocío. Esa concreta, esa amenaza, varias veces. Esa vez fue cuando lo quise dejar, o sea, no sé a cuánto tiempo, pero todavía no vivíamos juntos, ni estaba embarazada ¿Qué yo. dice, doctora? Decilo, Blanca. Hay una parte de la pericia que dice, no Porque hizo sé, hincapié, Blanca le interesó mucho cuando usted contó esta amenaza contra su hija. ¿Qué quiere decir, claro, Blanca, porque de ese eso? fue, para mí, ese fue el disparador, porque no solamente creo que le pone la punta, sino que dice, acompáñame que lo vamos a matar al cabezón, no sé si lo ubicarás en Mauro, donde está la parte del informe. Al Y vecino, el dice, y cabezón. me voy a llevar A alguien con a la, no, dice, me voy a llevar ¿a dónde está eso? Bueno, cuando A la él consulita esta, la o sea, le va a matar a la amenaza. hija. Le va a matar a la hija. Ahí No. está esto que lo desencadena. No, lo Está que bien, pero yo vuelvo a la pregunta de fondo que es más Sí. jurídica que psiquiátrica. ¿Cómo no? Lo que yo estoy preguntando es si con todos estos argumentos que la doctora plantea como la violencia de género permanente, Sí. un tribunal entiende que alcanza para decir te absuelvo. Esta es la cuestión de fondo, porque, a ver, hay, insisto, tribunales que dicen, no, a mí me interesa lo que pasó en ese momento. Y si yo en ese momento no tengo acreditado que estaba en riesgo la vida de la mujer y que ella agarró un arma y le pegó el tiro de una, Chao, sí, Chao. evalúan ese acto. hay jueces que miran de esa manera. Bueno, digo, pero no, tiene que a mirar la ver. pericia. Si bien la pericia no es vinculante, tiene que mirar la pericia, porque ¿cuántas pericias se han hecho diciendo pero por eso me llama la fulano- atención que el fiscal Bueno, acusa. fulano Bueno, pero puede ahí está, reincidir. Perdón. La pregunta del principio. Cuando yo decía, ¿por qué no lo tienen en cuenta? Porque no es vinculante, depende de la interpretación. Claro. Porque es una El pericia que fiscal hicieron no la tuvo en profesionales, cuenta. claro. Bueno, el fiscal normalmente no lo va a tener en cuenta. Porque No lo- están obligados a acusar. Muy doctora. bien. No, no, Eso no, es- pero esa es está la bien. No respuesta están jurídica obligados que a acusar, corresponde. No está sino obligado, que- claro. Sí, No. está bien. No corresponde. No No corresponde, ok. Pero Exactamente. suele Prefieren. pasar, claro, Prefieren. suele Prefieren. pasar, suele pasar. Y hay que hacerse Pero el malo. tribunal Claro. le da curso a las pericias por lo general. ¿eh? Bueno, hay que ver cómo las No, menituras, igual de todos modos lo importante, hay una pregunta que hizo Mauro que es fundamental. ¿Qué hacen los tribunales? Y nos importan los argentinos más que nada. Los españoles están mucho más avanzados y el trastorno mental transitorio es muy habitual, a pesar de no ser algo que es algo excepcional, es muy habitual en las sentencias ver esas excepciones. La Argentina el trastorno mental transitorio sí existió en muchos antecedentes jurídicos, existe, es verdad y está vigente. Pero si tenemos que analizar la jurisprudencia argentina en relación a lo que se llama violencia de género, han elegido siempre la legítima defensa. Y así son las causas de María Mercedes Morales, una causa de La Plata, donde fue después fueron todas las causas Claro, por legítima defensa, defensa. pero prueban hechos concretos, que es lo que dice Mauro, en el momento en que... Claro, No, pero es no, otra no, cosa. no, pero es no, otra no, cosa no. la O en legítima cosas defensa. similares. A ver, en la legítima defensa queda claro que el delito es permanente. Queda porque- claro eso. y si no es no le- me atacó, me porque defendí, lo a ver, maté. perdón, no. Sí, Usted tiene dos tipos de legítima defensa. Sí.
La legítima defensa que lo absuelve, que es la que está en el artículo 34, inciso 6, la legítima defensa que la absuelve es una legítima defensa que tiene 3 condiciones. Las 3 condiciones en este caso están dadas. La agresión ilegítima fundamentalmente y la actualidad de la agresión. Pero está dada. En una legítima defensa, por ejemplo, un hombre que está durmiendo en su casa y es sorprendido por ladrones armados y amenazan con matar o amenazan con matar a la familia y él responde porque con también tiene un arma con ahí un arma. seguramente es legítima defensa. Es legítima defensa, pero no hay un Porque delito que es permanente ahí. No, yo estoy hablando... Ahí va, a eso voy. Ahí, No hay testigos. No es muy fácil. Sí, hay testigos. Hay distintos No, en el hecho tipos, puntual, no. hay distintos Del tipos día de casos. De ese día no. O sea, la legítima defensa en nuestro país es muy fácil de probar en delitos de inseguridad. Por eso, pero acá, vamos a este Acá caso. estamos hablando de un delito permanente. Por eso. Y la legítima defensa en nuestro país tiene un montón de jurisprudencia, que la avala que todas las chicas que quedaron absueltas en nuestro país por exactamente por Este violencia tipo de de género, casos, este sí. tipo de casos, ojo, yo he tratado un montón de casos de estos, pero este caso es distinto en algo. Todos los psiquiatras dijeron que era trastorno mental transitorio No, completo. Está bien. Pero Volvamos vamos Esa a es la legítima diferencia. defensa. Está bien. En la Volvamos a legítima defensa, que sería este caso, la supletoria que pide la defensa, la legítima defensa en este caso, ¿Cómo se da? ¿cómo se da? En la forma más terrible, que era A un ver. tormento que duró 1 año y 3 meses. Por eso, hay que dar por válida la teoría del daño permanente y que los jueces No, entiendan perdón, que ese es un ese mismo- elemento para absolver. Digo, hay que partir de la base que los jueces, que en general tienen muchos una mirada machista, entiendan que hay un daño permanente Sí, y que sí. lo tomen Vuelvo a como válido. repetir, no Necesitaría, según tu visión, o sea, la visión decís esos que ven solamente un hecho concreto, necesitaría que en el acto ella haya sido amenazada con ese arma de que fuego se y pueda que se pueda demostrar. probar que se Perdón. la apoyó en la Sí, cabeza, que Esa es ella una se lo mirada sacó judicial. y que lo mató. Sí, claro. una mirada Es judicial. muy simple. No digo que sea la válida, pero es muy simple. Si usted está secuestrado durante un tiempo, se va a considerar un delito permanente y entonces si usted mata a su secuestrador, por supuesto queda absuelto. Ahora mi pregunta es, ¿y a las mujeres quién nos defiende? O sea, si entran a robar a nuestra casa, está bien, es legítima defensa. Si entran nos quieren robar el auto, es legítima defensa. Ahora, si Sí. nos quiere matar nuestro marido, no es legítima defensa. Esto es terrible y es cierto que las posiciones son machistas, pero también es cierto que ¿Cuándo en se tiene nuestro que país, expedir el juez? El 3. el día 3. El 3 de No, diciembre. es un tribunal, es el número 6, y la verdad, sinceramente, me parecen gente, más allá de lo que, a ver, esto que quede claro y lo digo hoy, que no resolvieron. Más allá de lo que resuelvan, me parece un tribunal justo. Bien. Gracias. O sea, después tendré que analizar si apelo o no. Los pero fundamentos, seguro. Gracias, muy amable. Nada. Gracias, Blanca, también. habló Nos ayudó. poco hoy, Blanca. Sí. No estaba loco. No, pero ahora le pedimos que se quede por otro tema. Quédese, Bueno, dale. Blanca. Sí, 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 quédese. puedo. Necesitamos Gracias, un psiquiatra hoy. Para nosotros. Hacemos terapia de grupo. Hacemos terapia de grupo. Y gracias a Beatriz. Sí, también. gracias, Beatriz, muy amable. Chao, gracias a ustedes. Saludos, Raquel, un beso. Chao.